guapo. Por Dios, qué error. Bueno, te voy a hacer un mapita para que me entiendas. Por tanto, no entiendes de guapura. Y aquí trataba de sorprender Cody. Bueno, Se mete con la gente. alguna vez decía Randy Orton, según él, Cody Rhodes era su discípulo, estaba bajo su cuidado, era su protector, Lazo al cuello. su mentor. Pero antes ya lo habían conectado con un par de derechas a Rhodes, quien logra ahora cruzar a... Llamado Víbora, lo engancha y la Víbora lo aleja. Parece que venía con un bulldozer, sin embargo, no pasó nada. Lazo al cuello tremendo y lo ponen a girar. Cae pesadamente fuera del ring Cody y allá lo va a perseguir Randy Orton. Ay, cuando la víbora persigue, Carlos. Le muestran la escalera metálica de cerquita a Cody. Acción que regresa al ring. En pie de guerra, Randy Orton. Lo evita Cody Rhodes, pero de nada le sirve el lazo al cuello. Lo cubren uno y medio. No pasa nada por ahora. Muy pendientes los regalabolsas. Quizás alguna... ¡Wow! Piquetes a los ojos de Randy Orton frente a nuestra mesa. alguna dirección de Randy. De Cody Y Rhodes. arremete con fuerte impacto. Y pisotones ahora Cody Rhodes sobre Randy Orton. Sin embargo, el universo de fanáticos tiene que entender perfectamente bien, le guste o no le guste, lo que está haciendo Cody Rhodes en estos momentos. Para que no lo culpen, para que no lo critiquen, no lo juzguen. Prepara el terreno. Castigo frontal para para Randy Orton. Muchos piensan que Randy Orton los usó a ellos para el legado, para él surgir. Era un triángulo, una trilogía. Súper estocada con la rodilla. Pero arriba siempre estaba Randy, arriba siempre estaba él. Nunca se quiso mover y dejaba que los otros dos abajo hicieran el trabajo sucio. Acechando Rhodes luego de una pisotón y ahora patada sobre un indefenso Randy Orton que estaba haciendo contacto con la soga hacia derecha. Cortesía de Cody Rhodes. Bueno, sin embargo, el maestro me parece que fue superado por el alumno. Digo, usando las palabras de Randy Orton, porque yo nunca sentí exactamente lo que Randy Orton decía con respecto a Cody Rhodes. Rodillazo sobre Randy Orton, un codazo en la nuca. No podemos olvidar que Cody Rhodes nació en un cuadrilátero prácticamente. Él estaba luchando desde la barriga de su mamá, será con los intestinos de su mamá. Derechas y golpe de antebrazo, cortesía de Randy Orton. Bien. Recientemente de espaldas contra la esquina, un Rhodes que se dispara hacia el frente, viene con lazo de arriba, Orton lo tiene, 1-2. Es un muchacho que tiene la lucha libre en su sangre, la WWE en sus genes. Bueno, ambos. Sí, es verdad, eso fue justamente lo que los unió al legado. Fuerte, la presión. Han dado cerrado la cabeza de Randy Orton. Pero que quede claro que estaba hablando en estos momentos de Cody Rhodes. Lazo bonito, Carlitos, puesto como candadito en el cuellito de la víbora. Y eso no le va a durar mucho, que digamos. Escurridizo Orton, se verá con tremendo suplex. Se conocen muy bien, han batallado juntos, viéndose de afuera, estudiándose. Se le va a morir. Bonito par de patadas voladoras que derriban a Orton. Lo cubren. 1-2. La cuenta se queda ahí. Además, me preocupa, me molesta, para decirlo de una forma bonita, para no decir que me parte de rabia, cómo la gente critica a Cody Rhodes porque está loco, enseguecido. Señores, le ha pasado algo horrible. Enormes los pisotones sobre Randy Le Orton. desfiguraron el rostro. Hace nada, ya lo vieron en este pitaje, cómo Randy Orton le pegó ese campanazo por la cabeza. ¿Cómo eso puede quedar impune? ¿Cómo eso puede olvidarse? Delante el árbitro pisotón sobre el costado izquierdo de la cabeza de Randy Orton. La gente en Twitter está hablando en estos momentos de la llegada inesperada de Kevin Nash y la victoria de la verdad asombrosa, Awesome Truth. Únete al debate. Aquí enganchan a Orton por las piernas, lo quieren hacer girar. Está poniendo resistencia a la víbora. Me preocupaba si era eso, Carlitos, que quería hacer, o quizás una resortera, cualquier estrategia la tiene pensada. Es un tremendo cangrejo enorme. ¡Duele! Lo va a reventar. Tratando de hacer puente Randy Orton, el dolor es enorme, se nota en su rostro. Sin embargo, toda la fuerza que está imprimiendo Cody Rhodes en estos momentos, Carlos, no puede. Buscando. Circunstancias, no, ese puente. Buscando la rendición de Randy Orton, que hace puente.
soportando el duro castigo a pesar de todo, Oye, se viene con su nervioso. espíritu de supervivencia, Termina de ganarle por rendición. buscando la manera de girar aquí y lo están consiguiendo Randy Orton. Lo consiguió, se lo quitó de encima. Patada a la cabeza y otra más. Aparte el peligro Orton por el momento, aunque ha quedado bien dolido de la espalda. Menos mal que Corey tiene esa máscara para protegerse, porque cayó feo ya en la esquinera. Antebrazo a la espalda de Randy Orton. Lo envían de esquina a esquina, rebota, arremete Cody Rhodes, lo evitan y se lo lleva la lona. Randy Orton lo cubre 1-2. Lo pasa a ganar rápidamente. Derecha, a la girada de Orton que responde de igual manera Tommy Daca. Dispara Orton, certeramente dispara Rhodes también, de igual manera patada la bomba de Rhodes. Busca distancia Orton, lo cargan, lo tienen, cuidado, peligro, peligro. Y es un bombazo por León. ¿Y de qué manera? Oye, qué bien la seguridad de Cody Rhodes a un combate como este. 1, 2 y casi. Me cansé de leer correos por fans@www.español.com de nuestros fanáticos. Cody no tiene con qué. Randy Orton lo va a destrozar, lo va a desguañingar de entrada al comienzo. Y vean, se equivocaron. Yo se los dije. Si digo que va a llover, saquen el paraguas, familia hispana. Preparado para la victoria aparentemente. Cody Rhodes luego de este tremendo paso. Dominó el cuerpo de Randy Orton como un enorme acordeón. Y lo estrelló brutalmente contra la lona. Aún se recupera la víbora. Y mira qué difícil es ver a Randy Orton en esta posición. Y sin embargo, Cody Rhodes lo tiene. Listito. ¿A dónde va? Buscando altura, escalerita al cielo. Viene con un aparentemente salto mortal invertido. Y se lanza y cayó la pileta sin agua. Quería terminar con una super plancha y le fracasaron los planes debido a la agilidad de Randy Orton. Me encanta la iniciativa de Cody Rhodes. Me encanta que quiera agregar esta movida aérea maravillosa a su arsenal. Pero no es el momento para lucirse. Aquí se trata de venganza. Tiene que estar seguro. Ataca Orton, Lazo viene. Fire Rhodes, lo enganchan contra la lona de poder y qué poder. Y bien que lo hace, Carlitos, bien que lo hace. ¿Quién lo duda? Es la víbora. Está al otro lado de las sogas y ataca desde ese punto, desde ese ángulo Rhodes. Queda confundido, creo que fueron piquetes a los ojos de Randy Orton. Se lanza y lo interceptan. Cohetes teledirigidos por parte de Randy Orton. ¿Se acuerdan cuando dije que se conocían perfectamente bien? Lo van a cubrir a Rhodes. Ya lo tienen cubierto. 1, 2 y casi. ¿Cuántas veces vio, mientras repetimos, las patadas increíblemente aplicadas de Randy Orton? ¿Cuántas veces vimos a Randy Orton desde afuera del cuadrilátero ver a Cody ganar de esa manera? Lo enganchan a Con Cody esa Rhodes, lo planchita. preparan, pero escapa el peligro. Va a la segunda cuerda y viene con tremenda patada, una super patada a la mandíbula de Randy Orton. Enganche de pierna. Cuenta 1, 2 y casi. Por eso Randy Orton, viendo que eso le venía, sabía exactamente cuál era el antídoto para eso que le venía encima. No se olviden, él sabe de venenos y de antídotos como nadie. Está vivo. Adelante la víbora, arremete Rhodes. Lo estaban esperando, era una trampita, catapulta la bandera, pero se protege, queda en el filo del ring. Rhodes, patada, zona abdominal para él. Y lo van a atender, si no me equivoco. Sí. No escapa al peligro y contraataca él. equivocaste. Sin embargo, fue más rápido Orton, lazo y quebradora para Rhodes. Y otra vez se lo cubren. A Rhodes, 1, 2 y casi. Sin embargo, no puede. Randy Orton comienza a perder un poco el control. Eso me preocupa porque comienza a escuchar sus voces y esas voces siempre le dicen cosas incorrectas, incluyendo la que estamos oyendo en estos momentos, la voz unísono de toda esta audiencia aquí presente. En apoyo, diría yo, a Randy Orton. ¡Wow! ¡Tremenda maniobra! Sí. Brutal castigo. Puede ser todo para Cody. Enganche de pierna, 1, 2 y lo engañó de paso, aunque la cuenta no llega a 3. No. Pensábamos que iba a ser una especie de semibombazo, pero fue un tremendo costalazo. La venganza no está servida todavía. La venganza sigue en este momento en el centro, pululando Ahora sí arriba de cargan ellos. a Cody Rhodes y lo están depositando de manera estratégica sobre el esquinero derecha de Randy Orton. Me parece que Randy Orton... Toma otra más. Oye, no, ni que fuera piñata.
Ascendiendo por las sogas, Randy Orton está en las intermedias. Se defiende incluso con un cabezazo con esa máscara protectora. Cody Rhodes impacta severamente a Orton y viene con salto por una super plancha, se prenden a Orton, 1, 2 y Orton en el último segundo evita la derrota. Es increíble lo que está haciendo en este momento Cody Rhodes. Nuevamente, repito, quiero agradecer sus intentos, su agresividad, que nos enseñe nuevas facetas de su gran despliegue dentro del cuadrilátero, pero no es el momento. Salto mortal invertido, super plancha y luego la cuenta casi que llega a 3. No. Dos tremendas movidas aéreas y ninguna de las dos ha terminado con la víbora. ¿Qué más tiene que hacer Cody? Pero está mucho más seguro de poder conquistar la victoria. Amenazante, viene un super rodillazo fallido, se lastima la rodilla contra la lona. Ross fue más rápido en ese momento. Randy Orton y viene al contraataque, pero algo está pasando aquí. ¿Quién interviene? Sí, el reparte bolsas, el bolsero. Sí, derecha para el que reparte bolsas. ¡Cuidado! El cruce de caminos. Acaba de recibir Randy Orton. No tiene 1, 2 y casi, pero no. ¿Qué? ¿Cómo lo logró hacer? La cuenta de 3 venía inequívocamente para darle la victoria a Cody Rhodes. Por eso es que debieran prohibir la presencia de estos individuos que son guardaespaldas. Sencillamente guardaespaldas de Ross en los alrededores del ring. Le pagan mucho billuyo a estos hombres, así que ¿cómo que se van a quedar atrás tomando meriendita? No, que vengan aquí a trabajar y que ayuden al que les paga. Que les pone la Le salió el tiro por la culata a Ross, sin embargo está todavía resentido. Randy Orton y amenaza al estilo de Orton ahora Cody Rhodes. Yo sí, esto lo he visto antes. Esto me parece conocido, pero no precisamente como parte de Cody. Ojalá que no se esté equivocando. ¿Será que iba a ser un RKO? Sería una tremenda humillación. ¿Será? Y rechaza el posible RKO con maestría aquí Randy Orton. ¿Sabes lo que significaría para la carrera de Cody Rhodes terminar con una victoria, además venciendo con la propia movida de Orton? Lo van a atender por tratar de imitar al maestro. Toma. No lo logró la primera vez. El original. Ahora sí. No preocupa. Y ruge la multitud. El pueblo sabe lo que le espera a Rhodes. Defiende la Mayuya, protégelo. En pie de guerra. Randy Orton tiene que girar otro de las Le van a dar otra bolsa. bolsas y es impactado por los Erico para Rhodes. Engancha una. Si esto se acaba. La venganza Here's fue. your winner, Randy La busca lo Orton. declara como ganador. Sin embargo, muchas veces durante el combate vimos a Cody Rhodes hacer temblar a la víbora.